A ver, aquí hay algo que ya se volvió demasiado peligroso como para tratarlo solo como chisme político. Porque una cosa es que Baja California haya pleitos, venganzas, acusaciones cruzadas y guerra interna entre grupos del poder. Y otra muy distinta es que empiece a instalarse una idea mucho más grave, que criticar al poder en Baja California puede salir caro. Y si eso empieza a sentirse real en la calle, entonces ya no estamos hablando solo de Morena, ni de Marina del Pilar, ni de Jaime Bonilla. Estamos hablando de democracia, estamos hablando de libertad, estamos hablando del miedo como herramienta de gobierno. Y eso sí nos involucra a todos. En días recientes volvió a circular un análisis político bastante fuerte, donde se plantea que Claudia Sheinbaum habría evitado una crisis mayor al no permitir que ciertos gobernadores fueran alcanzados por presiones o investigaciones más profundas desde Estados Unidos. Y dentro de esa lectura aparece el nombre de Marina del Pilar. A eso se suma otra lectura más delicada todavía, que la gobernadora estaría utilizando el poder institucional no para gobernar, sino para responder políticamente a quienes la confrontan. Y aquí quiero hacer algo importante. No voy a venir a repetir todo como si fuera verdad automática, porque si queremos enfrentar al poder, tenemos que ser más serios que el poder. Pero tampoco voy a minimizar lo que ya se está acumulando en Baja California, porque el problema no es menor. Hay una parte del debate que sí necesita orden. No podemos afirmar como hecho consumado que hubo una negociación directa tipo te entrego capos, pero no toques gobernadores. Eso, hoy por hoy, no está aprobado públicamente como tal. Y si nosotros queremos hacer política seria, no podemos construir toda una denuncia sobre afirmaciones que no están documentadas con claridad. Porque si no, terminamos haciendo exactamente lo mismo que criticamos. Opacidad, rumor, insinuación, manipulación. Pero ojo, que algo no se esté plenamente probado no significa que no existan indicios, señales, correlaciones y movimientos políticos que merecen ser observados con muchísima atención. Y ahí es donde empieza lo verdaderamente importante. Aquí es donde yo sí quiero romper con muchos análisis mediocres, porque he visto a varios decir, Marina está dañando a Morena, Marina está afectando a la 4T, Marina está destruyendo al movimiento. Y sinceramente, ese no es el centro del problema. A mí no me preocupa Morena. A mí no me preocupa si Marina le hace daño al partido que la llevó al poder. A mí me preocupa Baja California, porque el problema no es partidista, el problema es institucional. El verdadero problema es este. Se está usando el poder público en Baja California para ajustar cuentas, controlar narrativas, intimidar críticos y generar miedo. Esa es la pregunta que importa, y esa pregunta ya no se responde con propaganda. El caso Jaime Bonilla y la frase que no debería pasar desapercibida. Y aquí entra algo que sí me parece gravísimo. Jaime Bonilla, exgobernador, figura pública, actor político activo, hoy delegado nacional del PT, lanzó una advertencia pública que no puede pasar como un simple pleito entre políticos. Básicamente el mensaje fue: cuidado con meterte con la gobernadora porque te arma carpetas. Nada más para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora. Y aquí quiero que lo pensemos bien. No estamos hablando de un ciudadano cualquiera haciendo un comentario en Facebook. Estamos hablando de alguien que ya estuvo dentro del poder, que conoce cómo operan las instituciones y que sabe perfectamente el peso de lo que está diciendo. Entonces, la pregunta es inevitable. Si un exgobernador que se atreve a decir públicamente algo así, ¿qué puede esperar un ciudadano común? Porque ahí es donde el tema deja de ser espectáculo político y se convierte en una alerta pública. Y aquí es donde mucha gente se hace la que no ve. Porque en Baja California ya hay demasiadas denuncias públicas, señalamientos, historias y testimonios sobre cómo opera la fiscalía, sobre todo cómo se arman procesos, sobre cómo ciertas cosas avanzan y otras se congelan, sobre cómo algunos casos se persiguen con velocidad y otros duermen años. Y cuando eso se empieza a repetir una y otra vez, el problema no es solo legal, es político. Y todavía más grave aún, es social, porque lo que empieza a construirse es una percepción colectiva muy peligrosa. Que la justicia no es pareja, que las instituciones no están para protegerte, sino para usarse selectivamente, que el poder te puede alcanzar si incomodas demasiado. Y si el ciudadano empieza a sentir eso, la democracia empieza a vaciarse, porque entonces ya no hablas libremente, ya no denuncias igual, ya no participas igual, ya no te organizas igual. Empiezas a medir el costo de hablar. Y eso es exactamente lo que una democracia sana no debería producir jamás. Aquí está el corazón de todo este video. El problema no es si Marina del Pilar está perdiendo el control político. El problema no es si tiene conflictos internos con Jaime Bonilla, con otros grupos o quienes fueron sus aliados. El problema es mucho más profundo. El problema es si el poder en Baja California ya se está viviendo como una herramienta de venganza. Porque cuando el gobierno empieza a confundirse con el interés de grupo, cuando las instituciones dejan de sentirse neutrales, cuando el ciudadano piensa que hay consecuencias por disentir, entonces lo que está en juego ya no es una administración,
es el régimen local de libertades. Y eso es gravísimo, porque una cosa es tener un mal gobierno y otra, muy distinta, es empezar a tener un gobierno que le mete miedo a la crítica. Y es por eso que yo sí quiero ser muy claro. Esto no se resuelve esperando a que Morena se corrija solo. Eso no va a pasar. Tampoco se resuelve creyendo que las mismas estructuras que hoy concentran el poder van a limitarse a sí mismas. Eso tampoco pasa. Esto solo se enfrenta de una manera, con ciudadanía organizada, con oposición real, con voces firmes y con una sociedad que no se deje intimidar. Porque si el ciudadano se repliega por miedo, ellos ya ganaron. Si la crítica se autocensura, ellos ya ganaron. Si la ciudadanía piensa que no vale la pena hablar porque de todos modos te pueden perjudicar, entonces el poder ya se convirtió en un mecanismo de control y eso hay que frenarlo. Yo no sé hasta dónde llegue todo esto, no sé cuántas verdades, cuántas operaciones y cuántas venganzas haya detrás de lo que estamos viendo, pero sí sé algo. Cuando un Estado empieza a crecer la idea de que criticar el gobierno puede costarle caro, ya no estamos ante una simple crisis política, estamos ante una alerta democrática. Y eso no se puede normalizar, porque hoy puede ser un exgobernador, mañana puede ser un periodista, pasado mañana puede ser un activista y después cualquier ciudadano. Y si no frenamos eso desde ahora, después ya no se llama democracia, se llama miedo administrado desde el poder. Un gobierno que no tolera la crítica deja de gobernar para todos y empieza a gobernar solo para protegerse.